La Biblia sabemos todos que es la revelación de Dios, contada a través de la historia. Pero ¿sabías que la Biblia resume su propia historia en algunas partes? En este video te voy a mostrar algunos textos en los cuales la Biblia resume su propia historia. El primer resumen de la Biblia lo encontramos en 2 Reyes, capítulo 17. En este capítulo, el autor, el editor del libro de Reyes, pone el énfasis en la rebeldía del pueblo y la acción misericordiosa de Dios. Otro texto que resume perfectamente el Antiguo Testamento es Nehemías capítulo 9. Allí se menciona la creación, luego el llamado de Dios a Abraham, de cómo Dios los rescató del poder de los egipcios y los condujo a la tierra prometida. Y allí en la tierra prometida se pone el énfasis en la rebeldía del pueblo de Dios y que por causa de su pecado, por causa de su idolatría, ellos terminaron perdiendo su rey y el reino de Dios en medio de ellos, concluyendo con la triste realidad del Antiguo Testamento, que eran gobernados por naciones paganas, esperando la llegada del rey. También en el libro de los Salmos encontramos resúmenes del contenido del Antiguo Testamento. Los Salmos 105 y 106 resumen muy bien la historia del pueblo de Dios desde el llamado de Abraham, desde la liberación de Dios de los egipcios, hasta su posesión en la tierra prometida. Pero allí también se menciona la rebeldía y la desobediencia del pueblo. Y el Salmo 136 resume también la historia desde la creación, el llamado de Abraham y la posesión de la tierra prometida y la misericordia de Dios para con todo su pueblo. Y también en el Nuevo Testamento encontramos resúmenes, no tanto de la historia en detalles del pueblo del Antiguo Testamento, pero sí de quién fue Jesucristo y de su obra salvadora. En el primer sermón de Pedro, en Hechos capítulo 2, allí se nos resume la historia de la obra de Jesucristo, quien fue alguien enviado por Dios, que hizo grandes obras en medio del pueblo, que fue rechazado, pero al tercer día resucitó. También en Hechos capítulo 10 encontramos nuevamente allí un resumen de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Y otro texto del Nuevo Testamento que resume la historia de la Biblia es el que encontramos en Hechos capítulo 7, la defensa de Esteban frente a las autoridades judías. Él resume allí prácticamente la historia del Antiguo Testamento y da testimonio también del Señor Jesucristo, quien fue el Mesías enviado. Y por causa del rechazo a Jesucristo que denuncia Esteban a las autoridades judías, es que lo terminan apedreando. Les desafío a que lean estos textos y se van a sorprender de cómo la Biblia en diferentes partes resume su propia historia. Estos textos son excelentes como para compartir a alguien que es nuevo en la fe y no tiene conocimiento de qué trata la Biblia. Allí tenemos un excelente resumen. Pero así todo, les animo a que lean la Biblia en su conjunto, que dentro de los detalles de cada historia, ya sea del Antiguo y del Nuevo Testamento, encontramos enseñanzas preciosas. Espero que esto haya sido de instrucción y de ayuda para sus vidas. Que Dios los bendiga.